Bienvenidos, bienvenidas todos y todas, damos y caballeras a este Jueveder de Invitados. En realidad normalmente siempre somos dos, por eso le pusimos Invitados, pero ahora vamos a hacer esta nueva propuesta de Invita 3, ¿no? Invita 3, que estamos aquí, estamos con Brenda y estamos con Jaime, dos seres humanos que antes de iniciar la grabación les comparto que tuvimos una pequeña charla, que no porque sea pequeña haya sido chica, sino que en esta pequeñez, en cosas tan sencillas o tan prácticas, podemos encontrar conceptos y cuestiones tan profundas. Y creo que, pues prepárense, yo les diré ahorita, pónganle pausa al video antes de empezar. Pónganse en un lugar cómodo, vayan por un cafecito. Casualmente llegó el cafecito antes de que empezáramos la grabación. Prepárense su cafecito, un pan, porque estoy completamente seguro que va a ser muy interesante esta charla con dos personas también muy interesantes en esta conjugación de Brenda y de Jaime. Una como artista, ¿no? O sea, cómo se constituye o se amalgama este sentido de un lado artístico y el otro lado arquitectónico, ¿no? O sea, tu parte de arquitectura y la parte artística, ¿no? O sea, es como que el construir, yo lo veo, es como que construyen nuevas visiones, ¿no? O sea, este acompañamiento que tienen ustedes dos, ¿no? Me encanta, Eder. Muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos. Agradecidos, muy agradecidos, muy emocionados. Estamos muy contentos de estar aquí contigo y con toda tu comunidad, y que definitivamente vamos a profundizar, como dicen, muchos temas. Estoy muy emocionada porque observo que empatamos mucho en maneras de pensar y en maneras de cuestionarnos, y que al final sabemos que vamos a construir nuevas visiones, que es precisamente lo que nos gusta mucho, construir nuevas visiones, no quedarnos estancados con una idea, con una forma de ser, una forma de pensar, con una forma de vivir. Eso es algo bien importante y que justo cae en lo que nos preguntas, que cómo conjugamos, que no solo es arquitecto, sino es ingeniero arquitecto Jaime, y entonces él tiene una visión ingenieril de las cosas, es decir, claro, una estructura, un método, una forma más sistemático, ¿no? Más sistemático, matemático, sí. Y por el otro lado tengo yo una visión humanista de las artes, mucho más flexible, tal vez en ocasiones menos aterrizada, más idealista tal vez. Y más sublime, ¿no? Y más, exacto, como podremos ir un poco más etéreo, y entonces hacemos la gradación para lograr aterrizar los objetivos propios y los suyos, así volatizarlos, ¿no? Que creo que es la idea de cómo construir las relaciones en general, no solamente como pareja que somos, sino en general como la relación humano-humano, que creo que es lo más importante. Uy, le diste al clavo, qué bello se escuchó eso. Yo siempre le digo a la gente, es como que hemos aprendido a relacionarnos como personas, pero nos hemos olvidado de relacionarnos como seres humanos. Exacto. ¿No? Fíjate qué importante es esto, Eder. Muchas gracias por habernos invitado. Estoy muy emocionado también. Y de compartir contigo, porque eres una persona muy pensante, muy racional, y creo que eso compartimos los tres, a pesar de la visión artística, sí, de Brenda como artista visual. Es muy analítica, debe de serlo, porque parte de sus habilidades es el diseño de personajes para cine. Entonces, analizar punto a punto es parte de sus funciones, de sus habilidades adquiridas. Y en este análisis se convierte pues en un desmembrar para volver a remembrar lo más esencial de lo que es ser humano, de la condición humana. Claro. De la identidad. Y desde mi punto de vista, lo que decían me llena mucho de emoción, porque efectivamente, ¿qué cosa es construir sino sumar partes? O sea, tienes un montón de cosas por aquí, por allá, las colocas en los lugares especiales, con formas especiales, y te van a dar un resultado sinérgico que es mucho más que la suma de sus partes. Entonces, eso es súper padre, porque a la hora de convivir con personas, pues justamente te vas percatando que cada una de las personas que conoces, los seres humanos que conoces, la condición humana tuya, me ayuda a mí a sumarme una parte que me ayuda a ser mejor. Claro. Y claro, bueno, también en el entendido de lo real, ¿no? De lo duro que vivimos allá afuera, es confrontante a veces, porque la manera en la que tiene aquel de enseñarme quizá no me agrade, claro, quizá me duela o quizá me confronte y quizá me irrite, pero algo tengo que aprender ahí, sobre todo de poder mirarme en ello. Así que bueno, pues es siempre construir
e irnos formando día a día, porque esto no puede terminar hoy, no puedo decir que hoy ya terminé de aprender y que ya me la voy a llevar bien campechana en la existencia. Tengo que darme cuenta que es como la tela de Penélope, ¿no? Hoy se tejió y mañana la tengo que volver a tejer, amanece destejido. Claro, no es como la autorrealización, ya me autorrealicé y mañana ¿qué hago? Exacto. ¿No? O sea, ok, buenísimo. Bueno, warning, voy a poner aquí un warning, porque antes de que empezamos la grabación, decías como que es la primera vez que veo a tres y no les entiendo nada. Esta comunidad ya está acostumbrada a de primeridad no entenderlo, ¿no? Es como que ya sé que igual no vamos a entender muchas cosas, me incluyo, yo soy muy ignorante en estos temas, por eso traemos a dos personas sabias en estos conceptos rúnicos, en estos conceptos de lenguaje simbólico también, de un sistema oracular, pero bueno, que también yo aprendiendo aquí, pero bueno, liberarnos del no entenderlo e invitarlos, así como este aviso de posiblemente de primeridad no lo entienda, pero los invitamos a que repitan el video, ¿no? Para que nos vayan poniendo pausa, lo vayan regresando y otra vez lo vayan escuchando con atención, ¿no? O sea, disfrutando, pero con atención, cafecito y todo, y que estemos listos para que podamos comenzar. Gracias. Entonces, gracias por esta. Gracias, Eder. Gracias. Permíteme entrar tantito con algo importantísimo que me acaba de llegar a la mente. Hablabas de los sistemas rúnicos, del lenguaje sagrado, del lenguaje simbólico, tal. Y justo para nosotros, y también que quizás no se entienda de entrada muchas cosas, nosotros tenemos como principio, primero, agradecer la oportunidad para compartir esto que para nosotros es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque da sustento y equilibrio a la existencia, nos permite funcionar en la existencia de manera correcta. Así que buscamos por todos los medios siempre bajar a ejemplos muy prácticos de la existencia, todo esto que podría ser muy abstracto, como lo mencionas, o podría ser muy idealista en otra forma. Y bueno, sí, ok, yo leo muchas cosas de espiritualidad, leo de desarrollo humano, leo libros de psicología, pero ¿cómo lo aplico en el mundo? Claro. Ahorita, en mi propia existencia, es justamente pues la clave de todo esto, porque debe funcionar para la vida. Y decía Einstein que si le podías explicar la teoría de la relatividad a tu abuela y te la entendía, es que ya la aprendiste. Claro. Entonces, justo de eso va, que lo podamos expresar de las maneras más naturales, más asibles, más aprendibles, pero que además te sirva para la vida. Te lo puedas usar hoy y todo el tiempo, porque va a ser algo que vas a poder apropiar en la existencia. Que justo lo que, o sea, mencionábamos en otras cosas, es como el aprenderlo, o sea, agarrarlo, integrarlo, ¿no? En nosotros. Exacto. Apropiarnos de eso. Justo, precisamente para no tener que recurrir a la memoria como de aprender una tabla de multiplicar, ¿no? Sino es algo que lo absorbes de manera vívida y sobre todo que es algo educido, que es algo que decimos muy importante. Educir la información es sacarla dentro de nosotros mismos. Todo esto que vamos a hablar acerca de las runas lo sabemos de alguna manera porque lo seguimos usando. El lenguaje proviene de una misma raíz madre, incluyendo a las runas. Lo único que tenemos que hacer es justo abrir como un poco la visión, el panorama, el foco, para lograr ver la foto completa y luego ir haciendo close-ups, ¿no? Acercamientos para ver los mundos, las partes de los mundos donde se fueron sembrando las semillas y enraizándose para finalmente que los árboles se conectan, ¿no? Se conectan entre sus raíces y forman un mismo sistema, que es el sistema de los lenguajes. Qué chistoso. Nos estábamos hablando de la semilla de 1000 árboles, ¿no? Y bueno, esto, o sea, me llegó algo porque hablabas como de esta parte de que originemos o del origen de nuestro conocimiento. O sea, lo mencionan o lo aterrizan desde un principio epistemológico, o sea, como de origen de conocimiento. Pero de raíz, sí, claro. de mero raíz, pues. Siempre hacemos un recorrido muy breve de cuál es el origen de todos estos sistemas y pues como todas las tradiciones y todas las civilizaciones pues nacen en Sumeria, nacen en esta zona del planeta, pues en donde nace entre los ríos Tigris y Éufrates, que lo vimos en la primaria todo el tiempo, ¿no? Sí. Mesopotamia, pero que no le poníamos tanta atención, ¿no? Ahí en Mesopotamia nace el lenguaje, lo heredan al mundo cananita, los cananitas también al mundo egipcio, se comparte hacia el mundo griego, se hereda después hacia Babilonia, regresa, y de ahí por arriba, hacia arriba del Mar Muerto, hacia Europa del norte, se hereda el lenguaje. Es decir, hay registros fonéticos
de cómo lo que tú y yo hablamos al día de hoy es lo mismo que hablaron los semitas, que es lo mismo que hablan los hebreos, que es lo mismo que hablan los griegos, es la misma raíz madre de la lengua, ¿no? Los fonemas. Y qué interesante, porque ahorita que mencionas eso, nace a partir de una lucha, por así llamarlo, o sea, no confrontativa, pero justo entre los acadios y los sumerios, ¿no? En la parte historiográfica, en donde claro. es como comunicarse uno con otro, pero para una conquista o algo es como que crean un sistema No necesariamente, vamos, los tiempos eran violentos, la vida era violenta, y más en tiempos que le podríamos llamar por ponerle un nombre y no ponerle años, en tiempos bíblicos o prebíblicos. ¿No? Eso está bueno, prebíblicos. No, porque estamos yéndonos a mucho tiempo atrás. Bueno, pues era intestino el tema de las guerras, o sea, entre los propios pueblos cercanos, pero también el tema de las expansiones en los territorios. Pero no solamente a través de la guerra, sino la imposición también a través del comercio. Esto era súper importante. Los fenicios eran navegantes y tenían grandes contactos con los etruscos. Pero los grandes mercaderes. Exacto. Pero ¿cómo llegaron a Fenicia? Pues justamente por las inundaciones, por las guerras desde Sumeria y Agad o Ágade, que era lo primero que surge, hacia abajo. Y todo este comercio pues dio grandes influencias, pero también la tecnología. De Asia Menor invaden hacia Canaán, y de Canaán llegan a Egipto, y ahí finalmente pues heredan también no solamente lenguaje, sino también la tecnología, los carromatos, las aurigas, la cultura, etcétera, y cambian los fonemas, los jeroglíficos que conocemos como jeroglíficos egipcios, pues también son heredados de esos pueblos hacia Egipto, así que es todo la frontera es irreal. Para acabar pronto, claro. ¿No? O sea, nos imaginamos que hay fronteras, que tú y yo y aquel y el otro no compartimos nada si nacimos en otras latitudes, pero compartimos todo. Y lo principal que compartimos es que pensamos como Homo sapiens. Sí. Homo sapiens sapiens. Así que el funcionamiento de este órgano y la forma en la que estructura la información va a ser idéntica en ti, en mí, en aquel, y desde 10,000 años hace hasta esta época. O sea, desde que caminamos erguidos, estamos estructurando el pensamiento de la misma manera. Y por eso es que hablábamos justo de los sistemas oraculares, que hacen reflejar justamente la condición humana, que nadie se escapa de la condición humana. Y que hacen los sistemas, bueno, pues revelan justamente mi proceso, que no se escapa de tu proceso, simplemente que es un orden distinto. Tú has vivido desamor, yo también. Tú has sufrido una traición, yo también. Tú has sufrido una victoria, yo también. Has gozado con una amistad, yo también. Pero no en el mismo orden. Justo es lo que revelan los sistemas oraculares. ¿En qué orden lo has vivido tú? ¿En qué orden lo he vivido yo? Y cómo hemos reaccionado a partir de haber vivenciado esas experiencias, de tal suerte que cuando lo ve aquel, dice, así lo vivió Eder. Y experimentó esto, y así lo vivió Jaime, y experimentó aquello otro. ¿Qué me puedo esperar si estoy viviendo esta experiencia similar a la de Eder y similar a la de Jaime? Pues puedo esperar esto, me puedo anticipar a que cuando yo lo viva o que yo lo estoy viviendo, cómo salir de ese tema si es algo doloroso o cómo conservarlo si es algo gozoso. Entonces, de eso sí. Es mucho que lo que propone el I Ching, ¿no? Como anticiparse a la desgracia, digamos. Que es otro sistema oracular perfecto, matemático, y que lo conoces bien. Entonces, los hexagramas no se escapan de las matemáticas puras y duras como la Cábala misma, que son geometría sagrada y es matemáticas puras. Imagínate hasta dónde llega, Eder, las matemáticas en la Cábala, en el Sefer Yetzirah, que son polítopos regulares, de hasta 52 celdas. O sea, estamos hablando de múltiples dimensiones y estamos hablando de física cuántica no en el mismo sentido de la física cuántica de la física dura de las moderna, por decir así, sino es una física cuántica psicológica, por decirlo, no tanto más pragmática, ¿no? Más pragmática, pero finalmente son matemáticas, es observar en una forma aparentemente simple un montón de dimensiones. Y que esto es lo que somos un montón de dimensiones. Ahorita estoy platicando contigo y tengo este estado de ánimo, pero quizá dentro de algunos momentos en la calle
esté platicando, conversando, discutiendo o pidiendo una información con otra persona y será otro mi estado de ánimo, en otra dimensión distinta de mi propio ser, porque aquí adentro hay multiplicidades de yoes, ya lo decía Ouspensky, ¿no? Esta máquina que pues es un montón de yoes. Ahorita me hiciste recordar, para entender todo lo que dijiste, me hiciste, lo puedo traducir a una escena que en particular a mí me explotó la cabeza, pero me encantó. En la película de Soul, cuando John Garden va, o sea, se va como a donde están todas las almitas, que llega y se presentan los Jerrys, ¿no? Dice, ¿quién eres? ¿No? El que dice, uy, pues soy todas las dimensiones y ninguna y esto y lo otro, es como que, pero me tengo que presentar de alguna manera para que me entiendas, ¿no? O sea, tengo que presentarme de alguna manera gráfica, simbólica, para que entiendas esto, pero nunca lo vas a entender. Es como que, o sea, tu propia mente no va a lograr entender eso. Esto es lo que estás diciendo. Y bueno, no hemos visto Soul, pero podemos entender porque esa en particular pero lo casamos perfecto. Exacto, porque es el pensamiento. Es el pensamiento. ¿Cómo construimos nosotros el pensamiento en nuestra cabeza? Imaginamos un montón de cosas. Es como cuando planeamos, y voy a decir esto, y voy a hacer esto, y es la dimensión personal e íntima, el mundo interior, y entonces lo construimos como con una realidad casi perfecta, ¿no? Y llegamos a presentarnos en una charla y finalmente, ¿qué es lo que sucede cuando pasamos de esta dimensión a la dimensión ya de vocalizarlo? Se transforma completamente. No significa que sea incorrecto, sino que se va adaptando la dimensión del pensamiento al contexto y a las personas con las que estás interactuando. Y esto es parte de lo maravilloso de todos los lenguajes. Como lengua, todo lo que hablemos provienen de una misma lengua sagrada, y entonces esto es lo sagrado. ¿Cómo hacemos para ser tan flexibles y ser una especie tan adaptable? Logramos adaptarnos. Si leemos al que está recibiendo la información y vemos que lo que habíamos imaginado no va a casar, mi imagen mental no va a casar con lo que veo en la persona, lo voy a ir transformando, lo voy a ir modelando. Estamos creando todo el tiempo dimensiones alternas. Una dimensión la creé en este momento, pero veo que la realidad no va a casar con lo que estoy haciendo, hago una realidad alterna y la voy modificando todo el tiempo. Todo el tiempo vamos modificando las realidades y vamos repercutiendo en la realidad tuya y en la realidad de las personas que nos están escuchando. Es decir, están confundidos, como decías, o están diciendo, es cierto, porque mi comunicación funciona aquí, pero luego sale y ya no es lo mismo. ¿Cómo lo pienso y cómo lo envío y cómo me va a regresar? Y lo que yo alteré, ¿cómo me va a alterar en reciprocidad? Y va a ser, como decías, ¿no? La tesis y la antitesis. ¿Cómo voy haciendo y deshaciendo? Construyendo y deconstruyendo para ir haciendo. A la síntesis, y llegamos a la síntesis en la que construimos nosotros tres en este momento. Es que justo, ¿no? Pasó ahorita de la manera más fortuita. En tu mente asumiste que ella y yo conocíamos una película. Ajá. Y estábamos dentro del qué película es. Dentro del catálogo de personas que conocen la película que nos dices. Sí. Y cuando nos sorprendemos, tenemos cara de what, ¿no? Tú empiezas a hacer aquí un montón de cuentas y dices, chin, no la conocen, y ahora ¿qué les tengo que decir? ¿Qué les tengo que informar? Para que entonces, aunque no estén en este catálogo, que tache, ya no están en este catálogo, ahora están en este otro catálogo de los que no vieron esa película y se la están perdiendo, y en tu cabeza ya hay un montón de referentes. Así vas, como decía Brenda y como lo dijiste tú, construyendo y deconstruyendo la imagen, la percepción de Jaime y de Brenda. Sí, claro. Pero ¿dónde está el verdadero error en la existencia? En que esta percepción la asumamos como una realidad. Claro. ¿No? En el que tú digas, Jaime es la persona que no ha visto Soul y por lo tanto está en este fichero y no en este. Y Eder, el Señor de los Anillos. Y no importa, es que justo ahorita que estaba pasando eso. O sea, ahorita justo que estás diciendo eso, me está llegando, o sea, en mi estructura, fíjate, yo lo menciono como principios, yo hablo de estos principios de pensamiento, de palabra y tal, y tú lo traduces en dimensiones, es como algo que va meta, ¿no? Que amplía el contexto, no como un principio, sino como una dimensión, o sea, algo con una mayor apertura. Y ahorita que estás diciendo eso, nunca me pasó por la cabeza que no hayan visto la película. Y me estaban diciendo así, yo dije, a huevo, sí le están captando, ¿no? O sea, esa escena en particular nunca la hemos visto. Y yo, claro, no entra en ese catálogo. Y entonces, hace rato que tú me estabas mencionando, sí, como el lenguaje y tal, y este lenguaje
Semítico. Sí, no, pero ¿cómo? Élfico. Élfico. No, o sea, el lenguaje élfico y acá y la película El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Y yo, todo el mundo me dice, pero no lo he visto. ¿No? Y también, No o sea, casas pasó en lo el- mismo ahorita del otro lado. Qué chingón. Qué padre, qué padre. Oye, y ahorita que estabas mencionando eso, digo, ahorita no hay ejemplo más vívido que el vivir el ejemplo, ¿no? Ahorita en este momento. Y traduciéndolo, yo trato de generar siempre a través de esa deconstrucción completa de lo que estamos hablando, siempre veo como la tesis, la antítesis y trato de aterrizarlo en una síntesis, ¿no? En el ejemplo este. En este otro ejemplo de lo que tú estás comentando, Bren, no sé, se me viene el hecho de crear una nueva teoría desde esta teoría mitográfica darwinense de... o sea, evoluciona no el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta más real, claro. más El más rápido. creativo, definitivamente. finalmente. Pero que aquí entonces saldríamos un poco de eso, de la adaptabilidad, porque en realidad tomamos eso como no un punto final, sino como un punto de inicio o de referencia para transformar esa realidad o crear una nueva, ¿no? Esto- Es como que Sí. ya no tanto adaptarnos, sino empezar a transformar en lo que estamos haciendo. Esto es algo bien bonito porque lo podría traducir como ¿cuál es la diferencia entre ser creativo y ser innovador? La creatividad parte de una visión horizontal, de una Chinga, visión... pongan atención en esto, ¿cómo? La creatividad y la innovación es algo muy distinto, parten de la misma raíz que es crear nuevas formas o nuevas visiones, pero la creatividad es a partir de una visión horizontal, lo que se ha hecho, cómo se ha hecho tradicionalmente un vaso. Entonces, ¿qué vas a poder crear a partir de eso? Pues el mismo vaso, con las mismas formas, con el mismo funcionamiento. Si es algo creativo, sí, lo transformaste un poco, pero sigue teniendo Le pusiste la misma dos raíz, asas en el lugar mismo de una, sistema. o no le Exacto. Yo, fíjate, yo tenía ese significante, esa conceptualización como innovación. La innovación es el paralelo, donde hay un sesgo de comunicación, porque yo te digo, por ejemplo, no te voy a decir, Eder, vamos a diseñar un nuevo vaso, te voy a decir, oye, Eder, ¿sabes? Vamos a imaginar una nueva manera de beber líquidos. No te estoy diciendo, no te estoy conceptualizando en algo muy sintético, porque si te digo, diseña un vaso, inmediatamente vas a imaginar el vaso de cristal. Y esa es la creatividad. Y esa es la creatividad, la innovación es el sesgo de comunicación, donde como falta información, hay un hueco de información, te va a permitir que tu mente se vuelva más allá de lo creativo, sino innoves algo. Pero qué interesante, porque lo mencionas como un sesgo de comunicación y no tanto un sesgo cognitivo sobre lo que se está presentando. Exacto, yo sí tengo la idea que quiero hacer algo como un vaso, pero no un vaso exactamente. Y si yo te digo, como te decía Eder, te comunico así literalmente, vamos a hacer un vaso, vamos a caer en las mismas cosas recurrentemente, pero si me limito a no decir la palabra clave vaso, entonces la mente se va a volar, ¿no? Te va a decir, vamos a diseñar un lugar donde podamos descansar, pero que sea divertido. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé si han visto estas sillas, que son sillas, Sí. pero que son como de pirinola, en donde sí descansas, pero es divertido. Te estás... Claro. Exacto, entonces esa es la innovación, que creas nuevas maneras de pensar paralelas, no horizontales, o sea, paralelas hacia O arriba. alternas, ¿no? O alternas. Ajá, Exacto. alternas. Qué chingón lo que me acaban de decir. O sea, yo tenía tan equívoca el proceso situacional sobre creatividad e innovación, ¿no? O sea, esta hermenéutica de la Sí. creatividad, de la innovación, de interpretarlo de una forma diferente, para entonces sí, como tú dices, entender que no es la realidad misma, la percepción de tal, y al transformar esa percepción, ese paralelo, ese mundo paralelo que se abre, ¿no? Que es bien padre como paso, nos dice Soul, para mí hay un sesgo de comunicación. O sea, no la he visto, no tengo idea de qué me estás hablando. Pero Está bien chingón la pero- película. Pero nos das datos Pero e nos das inferimos. datos e inferimos. Fíjate, qué cosa impresionante, porque nos das datos. No hemos visto la película, no Sí. tenemos ni idea de lo que Son tú los tienes en hechos la de cabeza. Pixar, Pero seguramente ya Pero se no- formaron. Pero Exacto. justo como lo decía Brenda, como tenemos el sesgo de comunicación, los pocos 3, 4 datos que nos das nos vuelan la cabeza para encontrar un montón de respuestas Conexiones. que encajen, conexiones mentales innovadoras para poder responder a tu esperanza de comunicación con nosotros en ese ámbito particular. Claro. Que se logra de maneras inesperadas, ¿no? En algún momento. Sí, exacto. Y es todo el tiempo, vamos, cuando queremos conocer a alguien, a un jefe, un recién jefe, o a un recién empleado, a una recién pareja, o a la señora de la tienda que abrió apenas y te está mostrando sus productos, X, quien te quiere vender, pues tiene que buscar justamente cómo encajar en tu propio modelo para poder tener comunicación directa. De otra manera, pues nada más nos quedamos como con cara de Juan y ya, ¿no? Como me estoy yo quedando ahorita.
Ok, muy bien, muy bien. Gracias. O sea, ahorita es como... Me cayeron como 20,000 20 unos yunques y 2, 3 chingadazos como en aterrizar en estos sesgos de comunicación. Yo lo aterrizaba más hacia la parte de los sesgos cognitivos sobre los cuales percibíamos, ¿no? O sea, hablamos de la percepción. Es que justo ahí me parece que es un tema muy recurrente, pero poco eficiente, porque pretender en mi imaginación que por el hecho de que tú no conozcas algo, tienes un sesgo cognitivo, te sitúa en una posición de inferioridad muy fuerte. Claro. Y a mí en una posición de superioridad. Yo sí lo sé, tú no lo sabes. Por lo tanto, eres ignorante. Sí, efectivamente lo ignoras, pero no eres ignorante, ignoras eso. Cambiarlo en el tema. La adaptabilidad, que es la que hablamos. En la adaptabilidad, o sea, esto no lo conoces, pero puedes inferir muchas otras cosas a partir de lo que no conoces, pero te imaginas. Y nos defendemos inconscientemente, ¿no? Ahorita estás mencionando algo que para mí ha sido una clave importante para identificar la gente que sí quiere estar en este aprender o en este despertar de conciencia o de estos lenguajes, tanto simbólicos o dimensiones de pensamiento, de lenguaje, de emoción, etcétera. Nos damos cuenta que cuando la ignorancia no sabe cómo defenderse, lo único que le va a quedar es atacar. Claro. ¿No? Ese es, para mí, Eder Campos, la lógica básica de los haters, ¿no? La gente que, acá la chingada, están puras pendejadas, no se les entiende. Es como que, güey, pues estudia, ¿no? O sea, ponte a leer, pon atención a lo que están diciendo y ponte a investigar. O sea, es como que, claro, cuando la ignorancia no tiene un punto de defensa o de convergencia, no hay cuestionamiento. No hay un espacio en común para establecer o entablar una construcción, sinergia. Una construcción. Una ligación. Sí, exacto. Una relación, ¿no? Del lenguaje. Pues es como que, pues mejor te ataco porque es la única forma que tengo, porque pues ignoro. Es que justo, y el tema de las discusiones, es hermoso discutir. Estamos discutiendo en este momento. Sí, por supuesto. ¿No? Pero pues todo el mundo, o la gran mayoría entendemos que discutir es pelearnos. Sí. Y no tenemos por qué estar de acuerdo, como lo platicamos hace un rato. Sí. Podemos, justamente, si el tema fuera que estuviéramos de acuerdo todo el tiempo, pues estaríamos con un guión, ¿no? Y siguiendo las pautas para que tú y yo estemos de acuerdo. Pero el punto es que esta es una charla natural en donde estamos reconociéndonos. Y no digo conociéndonos porque de entrada, ¿qué importaría si asumo que te conozco? Siempre es una experiencia nueva y distinta porque aunque haya yo platicado contigo ayer, antier o hace un año, bueno, pues eras aquel Eder, ahora eres este. Sí. Y tengo que reconocerte a partir de la nueva persona que eres y la nueva persona que soy todos los días. Así que siempre es un reconocimiento, siempre es la oportunidad de ver qué aprendiste ayer. Y a lo mejor lo que piensas hoy difiere de lo que pensabas ayer. Y entonces te estás deconstruyendo y reconstruyendo todo el tiempo. Y ahí hay evolución. Exacto. O sea, lo traduciría como en estos 3 puntos, ¿no? O sea, generar una discusión te da la llave de una nueva interpretación que abre la puerta hacia una nueva percepción. Exacto. Exacto, pero la disposición es bien fundamental, ¿no? Wow. La disposición a querer A iniciar eso. Exacto. A querer hacerlo. A romper los patrones, a romper lo que tenías preestablecido, predicho, preimaginado, que es lo que decía. Yo me imaginé el escenario perfecto y si no sucede, pues me voy a frustrar. Sí, tenemos que ser flexibles, adaptarnos, ser creativos, pero sobre todo tener la disposición de la escucha. Es como si ahorita te hubiéramos escuchado con Soul y digo, híjole, no, pues ya, ¿qué voy a decir? Porque si Eder nos dijo que la película y no tenemos ni idea, pues no, imagínate cómo funcionaríamos, pero muchas veces pasa esto y que provoca miedo, que es lo que dices, las reacciones que pueden convertirse de manera violenta, que nacen a través del miedo a quedar como que no hemos conocido algo, sí, quedamos como no hemos tontos, visto ¿no? Y ya algo. quedamos como Exacto, tontos y ya. pero al mismo tiempo Sí. es justo el como se dice, ¿no? El área de oportunidad para el desarrollo del ser, siempre enfrentarnos a nuevas cosas, a nuevas experiencias, a nuevas convivencias, a nuevos temas, nuevos libros, nunca era, no sé, libros, ¿no? Y que pareciera inconscientemente que la gente no quiere crecer porque es como que dime fácil, así es. O sea, lo más fácil hubiera sido, no lo he visto. O sea, Hasta entonces ahí. háblame de otra cosa, ponme otro ejemplo. Sí, claro. No, es como que no, pero a ver, dime más para ver Exacto. realmente ¿Dónde qué lo puede, conecto, dónde no? conecto eso. Y es que, Exacto. perdón, justo esto que estábamos platicando ahorita es el pensamiento filosófico. Mm. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ese es el pensamiento filosófico. Y como persona me percato que hoy ya no soy el que era ayer. Claro. Y saliendo de esta charla, Eder,
no voy a ser la misma persona que llegó hace un rato a conocerte a ti, ¿no? O a platicar contigo. Es una persona completamente distinta, con una visión muy diferente de algo que se supone que ya sabía, sí, pero que con tu intervención me ha cambiado por completo una orientación del pensamiento. Y eso es una ventana así gigantesca de oportunidad para tratar de observar el mundo de otras maneras. Y fíjate qué importante es, porque si nos damos esta oportunidad en todo momento con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros amigos, si les permitimos la expresión, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas del otro? Muchas veces nos vamos a sorprender de, sí, de las grandes bondades que significa solamente preguntarle a alguien, a quien sea, oye, ¿qué piensas de la vida? ¿Qué piensas del amor? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué piensas de la lealtad? Y sin pretender intrometernos en el proceso evolutivo del otro, ¿no? Simplemente atravesar. O sea, ahorita que dijiste como el tema de, o sea, la orientación, nos da otra orientación en donde respetamos el proceso evolutivo, en donde aquí tenemos una nueva orientación. Yo ahorita con todo lo que estoy diciendo, evidentemente no va a ser el mismo que hace media hora, pero vamos a entrar a otro punto en donde hay una nueva orientación, pero ya será mi responsabilidad qué dirección le doy en esa orientación. Exacto. Entonces es como que tú dices, bueno, hay otra orientación y hacia dónde dirijo yo todo lo que estoy deconstruyendo ahorita, ¿no? Exacto. Qué chingón. Estoy así como, me está volando la cabeza. Gracias por, siempre digo, me encanta aprender de personas más inteligentes que yo, que realmente, pero sobre todo que les apasione. Yo te escucho y no escucho tu saber y tu conocimiento, escucho tu pasión por saber. ¿No? Pero mira, te compro la idea de que tenemos, que somos apasionados del tema, más no que seamos más inteligentes que tú, porque yo creo que en eso nos mide, porque finalmente eres tan inteligente que eres capaz de hacernos ver inteligentes a nosotros. Entonces eso es más inteligencia. Es como la locura también, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, en una relación de pareja, cuando alguien es, ¿cómo puedes andar? O sea, entre ellos dices, puta, yo estoy loco, no, tú estás más loco. ¿Por qué? Porque, pues, para que alguien ande como un loco como yo, pues tienes que estar más loco, ¿no? Sí. O sea, es más o menos lo que estoy asimilando. Muy bien. No sé, abierta la pregunta, Brenda, Jaime, ahorita acerca de esto del lenguaje rúnico. ¿Qué es? En particular, así, sistemáticamente o sinónimamente hablando, ¿qué es? Un alfabeto. Un alfabeto, así, alfa, beta, gamma, es Futark. Feju, Urus, Turisa, Sansus, Raido, Kaunas, Futark, así se llama, porque así se llaman las primeras letras de donde empiezan. Estas son letras, así que se llama abecedario, ABC, alfabeto, pues alfabeta, ¿no? Entonces, esto es así. 24. Son 24 letras. Bueno, hay diferentes, hay de 33, hay de 16 y hay de 24, dependiendo la época, dependiendo el lugar, que los pueblos que las utilizaron, hay de 24, de 16, de 33, Futork y Futark, que cambia una letra que en lugar de llamarse Ansus, se llama Os, entonces ya uno es anglosajón, otro es germánico, entonces es Futark o Futork. Pay attention, porque aquí está el os otra vez como so. Ok, no, chiste local, es que estábamos hablando de otras cosas hace rato. Ok, ¿qué es un alfabeto? Un alfabeto. Bien, me encanta mi siguiente pregunta. ¿Para qué sirve? Para escribir. Para comunicar. Qué chingón, me encanta, sí. Bueno, para comunicar, porque en origen no se escribía, es decir, no era una escritura de uso común. De hecho, no se escribía con las runas porque al ser una expresión de lo sagrado de un grupo de personas, no se usaba más que para cosas sagradas. O sea, lo que escribías era sagrado. Exacto, para tallar. Para escribir sagrado. Lo sagrado. Exacto. Y ya después lo cotidiano. Exacto, las tallas en las piedras, por ejemplo, donde se dicen las historias míticas, en donde se relatan los códigos de comportamiento entre el grupo, como lo vemos en las piedras en general, ¿no? Que se grababan este tipo de información importante y que debía de permanecer en el tiempo. Por eso era grabado precisamente en las piedras, que perdurara. Y por eso es muy interesante, porque todos estos pueblos nórdicos o del norte de Europa en general, y luego que abarcó, como bien decía Jaime, la evolución de estos pueblos abarcó muchas más regiones, pero toda fue tradición oral. No había un libro sagrado escrito, todo era de boca a oído,
tradicionalmente, porque las runas no eran para escribir cualquier cosa, las cuentas, es decir, no se usaba para ese tipo de cosas que también son sagradas, pero en este momento no se usaban de esta manera. Y entonces, ¿cómo es que logran vivir? A través de las piedras. No hay más que esos vestigios de estas letras y que mucho tiempo después se han hecho investigaciones para lograr comprenderlas y cómo ha sido el proceso evolutivo de la lengua, porque de ella, desde las runas mismas del Futhark, provienen pues muchas palabras del alemán mismo, el inglés, por ejemplo. Tenemos una runa que se llama Gebo, que es como un tachecito. Bueno, pues esta Gebo deriva en gift, regalo, o Gebe, que es regalo en alemán. Es decir, seguimos usando el lenguaje de las runas de alguna... Sí, la runa Yera se escribe con J, Yera, E-R-A, Yera. Lo oyes y es year en inglés, es Jahre en alemán. Entonces, claro. Y exacto, y así van a ser todas las runas. Tenemos otra runa que se llama Manás. Bueno, Isa, que es ice, el hielo. Ajá. Y ice también en alemán. Tenemos otra runa que se llama Manás, que es, tú lo puedes escuchar y va a hablar de man, del hombre, de las facultades superiores del hombre que nos hacen ser lo que somos, y de ello va a hablar entonces la runa Manás, de los procesos de la conciencia, del percatarnos. Man en inglés, man en alemán. Entonces seguimos usando las runas, pero aquí lo distinto de lo que usamos hoy como las letras que usamos de la vida cotidiana es que hemos olvidado o no hemos recordado más bien el significado simbólico de cada una de las grafías que tienen y conforman cada una de las letras. Por ejemplo, Manás, vamos a ver, bueno, Gebo es mucho más asible, que es la que te decía, que es el regalo, que es como un tachecito. Bueno, pues imagina que es un hombre con los brazos abiertos y con las piernas abiertas, dispuesto para dar y dispuesto para recibir, que es precisamente la recepción de los regalos de los dioses, pero que al mismo tiempo debemos de ser capaces de compartirlos con los demás, porque si no nos volvemos exigentes y pedinches, quiero más regalos, y no nos percatamos de los regalos que son respirar, caminar, beber, bañarnos, estar en este instante. Que leí un libro es de La magia de las runas de Krumheller. Okay. O sea, que también habla justamente cómo incluso el mismo cuerpo puede simbolizar la runa y tal, y eso también puede generar como una estructura fenomenológica, ¿no? Se llaman Stadtgaldr. El Galdr es magia, hay magia en cantos, en susurros, en posiciones, ¿no? Y es encantamientos, hechizos, tal. Pero habla de esto, de la magia rúnica, lo que eres capaz de hacer. Y fíjate qué interesante, porque él decía, Brenda, de los dioses. ¿De cuáles dioses? De los dioses nórdicos. Pero pareciera que es algo que solo porque son mitología deberíamos de verlo como fantasía. Y no. Es como... es constitutiva en realidad. Exacto. Tan legítimo el Dios de los hebreos como tan legítimo el Dios el cristianismo o del catolicismo, como tan legítimo el Dios de estos pueblos, porque es pensamiento puro, es conciencia pura, pero seguimos utilizando los mismos nombres para los días de estas deidades. Claro. Thursday es el día de Thor, ¿no? ¿Y en qué se analogan los rayos y los truenos? A Júpiter. Y entonces es jueves. Sí. Entonces exactamente seguimos usando el Thursday, el día de Tyr, y el martes, la guerra, ¿no? También. Exacto. Y jueves acá en conciencia. Exacto, justo, ¿no? Y el martes, el día de Tiv, que es el dios de la guerra, Tiv, el que te da la victoria si la causa es justa. Bueno, pues vas a ir a la batalla, vas a ir a guerrear. Bueno, pues a quien se asocia a Marte, entonces es Tuesday, martes. Y lo seguimos usando todo el tiempo, entonces. La zona. Es que, bueno, sigo yo. Es que te escucho y se abre un universo en mí, pero cuando vayan a ver la película de Soul, esto que me estás diciendo, porque a mí me llama mucho la atención, hay una parte dentro de la película en donde, etéricamente hablando, por así decirlo, como que van a la zona, lo que le llaman la zona, ¿no? Es como que nos vemos en martes de la zona, o sea, nos vemos en la zona, pero ¿por qué los martes? O sea, justamente mencionan el martes de la zona, en donde según se encontraba la dirección a través de una, porque nos podríamos encontrar con esas sombras y con esa luz, es como que ahí en donde había una lucha, ¿no? Fíjate qué interesante, porque observa la grafía de Tibás, es una flecha. ¿Cuál es? Es esta, es la tercera, esta. Okay. Ajá, esa es Tibás, esta. Y la grafía de Marte
es un círculo con una flecha. Claro. O sea, es decir, se direcciona, lo que se totaliza se direcciona, se fluye hacia algún lugar muy específico, concentrada la fuerza, claro. Que es justo lo que estás diciendo. Hay una dirección, un sentido. Es un vector finalmente, te da una dirección, un sentido y una fuerza. Una dirección, un sentido y una fuerza. Buenísimo. Anotado. Bien, esto entonces lo estoy entendiendo de la siguiente manera. O sea, como síntesis es un alfabeto iniciático para escribir lo sagrado y crear algo nuevo. Describir el universo. No, escribir. O sea, escribir. Sí, describir o escribir. En lugar de yo que te crear preguntaba, algo nuevo, ¿qué describir el universo. Describir. El universo. Describir el universo. O sea, era como que un alfabeto, ¿para qué sirve? Para escribir, pero entendemos escribir sagrado. Ajá. Y el escribir implica describir el universo. Claro. Qué chingón lo que acaban de decir. Ok, buenísimo. Y eso ya describiendo es como hacer una deconstrucción de la percepción que tenemos de la realidad y poderla transformar a partir Exacto. Tal cual. Ya apuntar a dar clases de runas, ya lo entendiste. Qué chingón. Sí, porque es tal cual pensamiento mágico, es como lo que hablábamos de las pinturas rupestres, cómo es que sucede este salto en el cual se empiezan a los chamanes de los que hablábamos a arroparse con las pieles de los animales, bueno, pues porque quieren evocar qué es lo que puede suceder, lo esperado que suceda, y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos esta serie de rituales en donde nos imaginamos que ya tenemos aquí al bisonte y vamos a planear, a ver, Eder, tú te vas a ir así, vas a hacer así, y Jaime va a ser así y luego va a venir, no sé, alguien más y ya finalmente va a matar al animal. Pero y entonces todo el tiempo lo haces en los partidos de fútbol, en la jugada de tablero. Exacto, ponernos de acuerdo. Tú te mueves para acá y entonces el equipo, otro se ¿no? va a mover para allá y entonces tú le disparas aquí y gol, ¿no? O sea, sí. Pensamiento mágico. Y que también, perdón, o sea, sí. Porque ahorita que estás diciendo esto como del bisonte y tal, que, o sea, desde la antigüedad como que lo integraban o lo simbolizaban y entonces lo representaban. Exacto. Como que se volvían más fuertes nada más por ponerse cuernos o pieles de buey. Se apropiaban de las cualidades. De las cualidades, ¿no? O sea, estas cuestiones de cada uno me hicieron recordar ahorita a un cuate que incluso cómo puede la fisiología transformarse también, o sea, como en el tema de la materia desde este lenguaje simbólico. No sé si vieron un documental acerca de la alimentación y tal que se llama Cambio Radical o algo así. ¿Sí lo vieron? De un güey que decía, es como que qué tan importante era su alimentación, porque él decía, yo quiero tener la fuerza de un toro, ¿no? Voy a comer forraje, ¿no? Okay. Y entonces agarró y dijo, ¿por qué me voy a comer al toro? Voy a comer lo que come el toro. Y lo ves y el güey parece un toro. O sea, es como que come como un toro y pues parece un toro. Y jala las cosas con una pinche fuerza. Perdón que lo diga así, pero a mí ese punto me impactó. Y recordé ahorita que estabas diciendo eso. Entonces, ¿de qué manera esto? Viene la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Ahora, ¿de qué manera lo aplico en mi vida cotidiana? O sea, ¿de qué manera podríamos aplicar este lenguaje rúnico, pero en tiempos modernos, en nuestra vida cotidiana? Digo, entiendo que ustedes lo enseñan y todo. Ahorita nos van a hacer la invitación para que la comunidad que está aquí, que nos sigue, pues también puedan conocer este pensamiento filosófico, esta nueva propuesta, pero aterrizada hoy en día, ¿de qué manera podremos hacerlo? Sí, cuestionando. Fíjate que la pregunta que nos haces es bien hermosa, porque en la vida cotidiana, en los tiempos modernos, aquí está una falacia del pensamiento. El hecho de que vayamos a trabajar en nuestro auto y entremos a una oficina y usemos una computadora y que quizá imaginariamente no estemos cazando un mamut o una vaca, no significa que no estemos ganándonos el sustento. Sí, por supuesto. Nos lo hacemos, o sea, es exactamente lo mismo. mismo. La falacia de que ya somos libres de la esclavitud y vivimos otro modelo diferente. Otro tipo. Entonces, el sistema rúnico, como sistema, pues tiene un orden perfecto de Fehu a Ódalas, de la primera runa a la última runa. ¿Qué significa esto? Que desde lo más fundamental, desde resolver lo primario, más bien, corrijo, resolviendo lo primario te va a permitir centrarte en la existencia para conocer quién has sido, qué le debes a tu ancestro personal, tú mismo, y tus ancestros anteriores, y qué te vas a heredar tú mismo, a ti mismo y a tu descendencia. O sea, ¿qué está haciendo Jaime hoy
para que lo fundamental de su vida esté resuelto, de tal manera que el Jaime dentro de 3 años no esté sufriendo hambre, no esté sufriendo frío, no esté sufriendo por vivir en la indigencia. ¿Qué está haciendo? Algo debe estar haciendo. Y si lo hace también, es posible que no solamente Jaime sobreviva, sino también su propia descendencia. Entonces, este orden perfecto de todas las runas nos va a llevar por transformaciones del ser, por ciclos que deben de cumplirse necesariamente, por épocas de crisis en donde voy a permitirme encontrar dentro de mí la fortaleza para poder seguir adelante, porque no todo el tiempo nos va a ir bien. No todo el tiempo va a ser algo maravilloso, va a ser algo confrontante y tenemos que superarlo. Sí, y esto que dice Jaime es bien importante porque las runas son un sistema totalmente naturalista y totalmente humanista. Nos van a regresar a ubicarnos, como bien decía Jaime. Manejaremos un carro y usaremos los celulares y nos comunicaremos vía remota, pero el cerebro sigue funcionando con las mismas toxinas, las mismas hormonas, los mismos mecanismos de entusiasmo, es decir, seguimos funcionando cerebralmente, seguimos teniendo la parte reptiliana, que es la que nos da la habilidad de respirar, y vamos construyendo todo esto al día de hoy hasta lo que tenemos como cerebro conformado, y las runas nos van a decir, ok, ha habido este proceso de desarrollo, pero no te olvides que la luna sigue moviendo las mareas, no te olvides que los ciclos de la naturaleza se cumplen invariablemente, que los ciclos de la persona se van a cumplir invariablemente. Sí, es como es como pretender sistematizar lo natural. Exacto. Y las runas nos van a decir, es decir, esto no puedes hacerlo, no puedes transgredir lo natural, porque eres naturaleza, o sea, date cuenta que formas parte de la naturaleza, no quieras ir en contra de esos sistemas porque te vas a desequilibrar, te vas a enfermar, vas a vivir con las enfermedades del alma o enfermedades físicas. Ahorita voy a entrar en esa pregunta. Tienes que ir con el orden de la naturaleza y comprender tu propio orden natural y analogarlo al universal, que es lo que nos van a decir siempre, y las runas siempre nos van a decir, busca el equilibrio, ni mucho de lo bueno, ni nada de lo bueno, es decir, ni te excedas en la lectura y solo lee 24/7, 365 días al año, porque entonces se va a volver un vicio. Céntrate, equilíbrate, eso siempre es la consigna de las runas, y que finalmente es conocimiento ancestral y absolutamente natural. Y es que es fisiológico, o sea, el hecho de que cuando tú te estresas, tu cuerpo, cortisol, adrenalina, o sea, lo mismo exactamente como si te estuviera persiguiendo un tigre. O sea, estás en peligro de muerte, tu cuerpo así lo registra. Como el estrés del trabajo que decías, ya no estás cazando el bisonte, ya no estás cazando el mamut, pero sientes que te mueres. Exacto, ahorita, y justo digo, en la cuestión, digo, sinonímicamente hablando, cuando estabas expresando el tema de como de los linajes, de lo que estoy haciendo, ¿no? Mencionabas como la parte de empezar a darle lugar o sanar lo que hoy en día estoy haciendo, pero ahí viene mi pregunta, ¿es siendo o haciendo o ambas? Qué interesante pregunta. Yo creo que siendo y haciendo. Yo creo que las dos. Por ejemplo, Odín, que es uno de los dioses máximos dentro de la mitología nórdica, se decía como un gran dios equilibrado, perfecto, como los dioses espera que sean, sí, claro. Pero al mismo tiempo era un dios que se podía corromper, que se podía equivocar, que iba a cometer cosas tan graves que iban a llegar finalmente al fin de los mundos, es decir, el fin del mundo, el Ragnarok. Sí. Y entonces, ¿qué es? Sí, siendo, pues sí era un dios, pero también haciendo, y el haciendo no significa que lo vas a hacer de maneras perfectas, significa ni todo el tiempo, exacto, todo el tiempo bien, pues sí, me podrá estar esforzando, pero en algún momento la condición nos va a llevar hacia los términos de los ciclos, a concluir una actividad y renovarnos, que es lo que las runas también nos van a decir. Pues los dioses eran dioses, pero finalmente transgredieron a uno que no era uno inmortal, particularmente Balder, y que dijeron, no, pues yo quiero que mi hijo sea inmortal. Transgrediste los límites de la naturaleza y ¿qué viene? Pues se mueren todos. Caos, así. Y es que fíjate qué grave, porque entonces siendo y haciendo. Siendo y haciendo. Justo porque, mira, algunas de las preguntas que nos han hecho recurrentemente, mi despertar espiritual, mi camino espiritual, y pensamos que todo el tiempo vamos a estar en zen, o todo el tiempo vamos a estar en alfa, o todo el tiempo vamos a estar así totalmente, perfectamente equilibrados con el universo, ¿no? ¿Verdad que no? Pues claro que no. Bueno, ya ves, no estaba tan... O sea, yo les decía, güey, no siempre hay que vibrar alto, o sea, de pronto hay que
Bajar para darnos cuenta en dónde... Pues claro, es la vida misma. ¿Dónde está la dualidad? O sea, ¿no? es como si pensáramos que somos como Neo, ¿no? Que nos meten aquí el chip y pum, 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 y ya lo sabemos todo. Bueno, Sí, pues sí. mientras lo sabes te vas a hacer así porque estás aprendiendo. Claro. O sea, estás aprendiendo a vivir, y la experiencia de Eder Campos con Jaime no había existido en mi existencia. Claro, justo. O sea, tengo que aprenderlo a hacer. Sí. Tengo que aprender a comunicarme contigo, sea como sea, hacer el esfuerzo, lo que decía Brenda y también hace rato, la voluntad de ser y la voluntad de hacer, que va junto con la respuesta, ¿no? O sea, Sí, siendo y haciendo, ya entendí, bueno, que lo que hace más bien por otro lado, es como que nos dicen, bueno... Por eso te tocó estar sí. en medio a veces. Porque es como nos dicen, ponte esta runa y ya con eso. Es decir, pues sí, soy espiritual porque me dijeron que me la ponga aquí en la mano ¿qué para pedo con hacer eso? algo. O sea, ¿cómo logramos Pero que la gente no. genere un acto de conciencia De sobre haciendo. No, No. del haciendo. Es como Exacto. que no nada más póntele ya, qué chingón, o sea... Es sí, pero pensamiento mágico, que es ¿qué lo me que te estoy decía. poniendo? O sea, Es- ¿qué estoy como copiando. copiando, replicando, o más bien, ¿qué estoy jalando de esa mitografía? Pero es que mira Claro, que esto es- es un absurdo, Eder, porque tu forma de amar es diferente de la mía. Ujú. Es decir, el conjunto de runas o la runa que tú quieras para la forma de amar de Eder no me funciona a mí. Correcto. Tu experiencia es distinta. A lo mejor tú eres bien meloso y así súper abrazador y yo soy más serio. ¿Cómo sabes? ¿Eh? Te lo digo. ¿No? Pero también tu forma de hacer dinero es diferente que la mía. Tu forma de enfrentarte a tus padres es diferente que la mía. La forma de criar a los hijos o a las mascotas es diferente que la mía. Lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Sí, correcto. Es como lo todos los funcional. talismanes de la existencia. Que el talismán fulano para tal propósito, pues ¿a quién sabes a quién le sirve? A quién lo hizo. Porque solamente él sabe para qué lo hizo, específico. Todo lo demás son esquemas que puedo, interpretaciones. que puedo yo analizar y ver Claro. qué me funciona de esos esquemas. Así que si yo te digo, píntate la runa Gebo, que es la que estábamos hablando, para que te vaya bien, tengas dones de los dioses todo el tiempo, bueno, es una percepción de lo que tú consideras como un don y yo no. Pero que no tiene que ver con mi realidad, ¿no? Es como pretender determinar como un significado constitutivo algo tan simbólico como una runa, o sea... Es que es lo que, justo lo que, a donde quería justo llegar, lo de siendo y haciendo con el pensamiento mágico y las pinturas rupestres, pues si no sabían cuál era el propósito de cazar el animal, Claro. si no sabían cuál era la función que le iban a dar al animal, y si no sabían cuál era la razón simbólica y mágica que iba a cumplir el animal y el ritual que iban a hacer, no tenía sentido. Es decir, como para qué estamos haciendo estas danzas, como para qué yo me estoy vistiendo de esta manera si no entiendo el propósito. Claro, Que es pero como cuando usar- le encontramos sentido al sinsentido, todo termina teniendo más sentido. Exacto, justo así. Y entonces, sí, pero siempre con la conciencia, siempre es con la búsqueda de comprender el propósito de qué es todo lo que estamos haciendo. Si yo me estoy trazando una runa en la mano y no me dicen que es para el dinero, pues sí, pero ¿qué significa para empezar el dinero? O sea, ¿cuál es mi experiencia y mi Exacto. relación con el dinero? Claro. ¿Es algo fundamental? Entonces probablemente puedas ponerte feju, pero tal vez es algo que ya tienes resuelto. Entonces, ¿desde qué punto de vista vas a estar usando el Si ganado? quieres más dinero, ¿para qué quieres más dinero? ¿Para qué lo quieres? Claro. Es decir, Y como entonces lo encamino hacia una parte más humanitaria. hacia un o sea, ¿no? propósito, Hacia un propósito y diferente. hacia hacer O que a lo sucedan mejor las eres cosas. muy egoísta y quieres más Sí. dinero solamente porque quieres más Pero dinero. hacer que eres más- suceda- Porque sí. Y Exacto. hacer que sucedan las cosas, que es lo bien importante. No esperar sentados aquí a que suceda y como por arte de magia voy a ir caminando y me encuentro el billete. Pues no, así no funcionan las cosas. Es como, lo Pues a mí digo. sí me pasa. Bueno, Me encuentran pero las casualidades. Pero no me- con feju, ¿no? No sé si Ah, ok, no es con la decir, runa, sí, exacto, sí. estamos como hablando del propósito y cómo lo ponen en las redes, ¿no? Si Ya. te lo pones ya lo vas a encontrar. No es así. Tienes que estar dispuesto, por ejemplo, a lo mejor ir viendo con los ojos, mira una moneda, pero si no la estás buscando, Ujú. pues no la vas a encontrar. Es el hábito del buscador, ¿no? En palabras más concisas, el hábito del buscador y encontrar el propósito de las cosas. Sí, y encontrar lo que para cada quien es representativo de algo muy positivo. Siempre pasa, ¿no? Que, no sé, tienes un accidente muy grave, a lo mejor chocaste, se desbarató el carro, pero tú saliste ileso, ¿no? Y comentas, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues choqué. Pero tú estás bien, sí, estoy bien. No importa, ¿no? Y en otro momento, no sé, no fue un accidente, quizá te robaron el carro y te hirieron. No sé, de pronto algo muy fuerte. Y
Y al carro no le pasó nada, pero a ti te hirieron. Y ahí está el carro, pero a ti te hirieron. Te lo quisieron robar y no se lo llevaron finalmente, pero te hirieron. Entonces dices, ¿qué es mejor? Que se lo hayan llevado, que no te hayan herido. Y empiezas a hacer un juego de manejos de mente, ¿no? Donde, ¿qué es lo realmente los dones de los dioses? Que tengo mi carro, no se lo llevaron. Sí me hirieron, pero no de muerte. O mejor que se lo hubieran llevado y no me hirieron y no me hubieran herido. O sea, ¿qué es lo que nosotros contamos como dones? Y qué es lo que, cómo construimos la existencia. Es lo que va a cambiar esto. O sea, sí, Gebo, los regalos de los dioses, pero son diferentes para ti, diferentes para mí, diferentes para ella. Alguien quizá algo muy, no sé, confrontante, alguna operación o alguna pérdida de algún miembro, pues salvó la vida, ¿no? Hay un comercial por ahí en la tele, ¿no? Que estuvo un accidente muy fuerte, estuve a punto de perder la pierna, no la perdí, pero me quedaron los dolores. Bueno, pues, qué bueno, te duele, no perdiste la pierna, puedes caminar, pero otra persona que diría, chin, yo sí la perdí, pero estoy vivo. ¿Y cómo vamos referenciando los dones de la existencia? Eso es justo lo que es cambiante, no sirve lo mismo para mí que para ti, que para aquel, que para otro. Así como les digo luego, ¿no? Con el tema de las frases, es como que dime qué frase tengo que utilizar para tal o qué palabras, como que no, tus palabras son diferentes a las mías, tu estructura experienciada es muy distinta a la que yo he experimentado también, o sea, pero encontrar algo en común, y yo creo que esto es algo que nos ayudaría, no sé si lo estoy entendiendo, porque lo estoy interpretando sistemáticamente hablando como lo que aporta Brenda de sí, la disposición, la discusión, la interpretación y una nueva percepción, ¿no? O sea, como que, y es el lenguaje, entonces aterrizo y digo, ok, entonces, ¿qué aplico ahí en el tema de las runas? Ahorita nos van a decir más o menos de qué manera podemos aprenderlo, ¿no? Ya directamente con ustedes. En Ignis Regnum, que es la academia hermética, sí. A ver, voy a ir a una última pregunta, porque esta es una pregunta que antes de la grabación les dije, es una pregunta con la que siempre me he peleado y entra en el tema de yo no creo por la interpretación que yo le doy y la percepción que tengo acerca de lo que es alma, ¿no? O sea, cuando me dicen, vamos a sanar el alma, y yo les digo, o sea, ¿cómo pretendo sanar algo que no se enferma y nunca muere? Bueno, es que esa es tu percepción. Sí, por eso justo. Dije, desde mi percepción y desde mi interpretación. Porque a veces lo nombran así, es como que el alma y tal. En el mismo discurso, desde la percepción, y lo entiendo así, es como que no, o sea, el alma es unívoca y es como que es uno solo y pues nunca se va a enfermar, nunca muere. Vengan a sanar el alma. Y es como que, güey, o sea, ¿cómo vamos a sanar algo que no se enferma y nunca muere? Sí. Desde esta interpretación. Dentro de es que lo recuerdo porque dije las enfermedades del alma en algún momento y ahí lo conectaste. Dije, cabrón, ¿cómo? Y es una frase de Epicuro. Exacto, es una frase de Epicuro, que es pues gran filósofo que estudiaba precisamente las enfermedades desde un punto de vista filosófico y científico al mismo tiempo. Como la enfermedad de la felicidad, ¿no? Exacto, porque ¿qué son las enfermedades del alma? Todo aquello que altera nuestra ánima, nuestro aliento, nuestro motor, nuestras motivaciones. Y por ejemplo, vamos a hacer una referencia. Cuando decimos que alguien está deprimido, ¿cómo podemos también definirlo? Que está desalentado, desalmado, desanimado, desinspirado, es decir, se siente con el ánimo bajo, podríamos decirlo de estas maneras. No tengo buen ánimo. No tengo buen ánimo. Es la palabra latín y griega, psique y ánima. ¿Qué es lo que nos anima? Lo que pensamos acerca de las cosas. Claro. Entonces, que no se ve el aire, por eso el alma es como dices, pues no se ve, no se toca, no se pesa, no es algo que yo pueda decir sí existe el alma, porque es a nivel de pensamiento, es el aire, sabemos que aquí está el aire, pero pues en dónde está, sí está, pero no está. Exacto, entonces, ¿qué me anima? ¿Qué me desanima? Si yo pienso que la muerte es un acto gozoso, trascendente, luminoso, pues cuando se muera un pariente mío, pues voy a tener esa actitud. Claro. Y que puede contrastar muy fuertemente con la actitud que tenga mi círculo personal, mi inner circle. O sea, yo puedo pensar diferente que mis tíos, que mis tías, y cuando se muera alguien de mi familia, yo estaré gozoso y me sentiré quizá culpable por no llorar cuando veo a todos llorando, porque para ellos debería ser doloroso. Sí. Y fíjate cuántas ánimas hay allí. Y lo que acaba de decir ánimos. Del aliento, el último aliento, ¿no?
Exacto, la expiración. La expiración. Espíritu es eso, viene Sí, de sí, spiro, la raíz, espiro, que es inspiración, expiración, suspiro, significa soplo. Cuando el prana yoga, o sea, si no sabes respirar, te vas a morir más pronto de lo que no te morirías si supieras respirar según las técnicas del prana. ¿Estamos de acuerdo? Puedes hacer inspiraciones, expiraciones con algunos manejos, tapándote la nariz de un lado de otro, tal, meditando y respirando. Si no respiras, te mueres. Ese es lo que finalmente te da el aliento, la capacidad de moverte hacia algún lugar. Podrás estar animado al pleito conmigo, por ejemplo, estamos discutiendo ardientemente y me estás diciendo groserías y yo también. Tengo el ánimo de darte un puñetazo, pero no me he impulsado a hacerlo. Entonces mi espíritu no ha impulsado, así como la vela del barco, a mi mano a darte el golpe. Entonces tengo un ánimo confrontado, un ánimo adverso, me siento con un ánimo exaltado. ¿Y cómo hago para curar ese ánimo exaltado? Bueno, pues tengo que trabajar en mi paciencia, en mi tolerancia, en mi comprensión, en mi aceptación, en la observación de los eventos, quizá en mi poca valía, en mi sentimiento de inferioridad. Me acabas de decir algo que me ha ofendido porque me siento menos, porque me siento invalidado, porque me siento denostado. Exacto, ¿cómo me siento? ¿Cómo me animo? Claro. ¿Cómo me desanimo? ¿Cómo cambia mi ánimo? Pues todo esto es alma, eso es lo que quiere decir, ese es el alma, que para las religiones, que para los filósofos ha sido un tema súper importante, pues sí, porque que se analoga hacia el agua, según los griegos, que sí se analoga al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, a un montón de todas las religiones y todos los pueblos y todas las corrientes filosóficas van a hablar del alma. Pero para que no entremos en debates, ni en pleitos, ni tú, ni yo, ni aquel, ni el otro, ¿qué significa la palabra? Así nada más, etimológicamente, ánima es lo que nos anima, lo que es lo animado, lo que me hace moverme. Claro. Me puedo mover al baile o me puedo mover al llanto. Es ánimo, así claro. Que no y ahí entra, ¿no? Ok, qué bueno, gracias por compartírmelo porque es algo que, de hecho, yo en algún momento hablaba yo del alma y me dijeron, ¿qué era el alma? Y termina siendo el alma más mental, ¿no? Porque nuestra psique va a dirigir hacia donde vamos a animar eso que vamos a dar como sentido, ¿no? Y puede que sea cambiante. Hoy puedo estar animado a la batalla porque no sé, de pronto a mí cada vez que me dicen... Sí, como la pulsión inconsciente de... Sí, pues cada vez que me tocan el claxon, ¿no? Ya me animo y me tocan el claxon. Yo también toco el claxon, ¿no? Pero después lo comprendo. Y después me van a tocar el claxon y van a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás, no? Pásale, bríncale, haz lo que quieras. Me animo a otra cosa. Me animo a otra cosa. Aprende a generar y a construir el alma. Que esa es otra frase que puede sonar súper religiosa y súper filosófica y es verdad. Ay, que es algo bien construir bonito. El alma. Sí, justo porque lleva a vender el alma, perder el alma, los desalmados. Es decir, esto de vender el alma, ¿qué quiere decir? Pues precisamente que los demás influyan y sea el alma que habita en ti, no sea tu propio aliento, no sea tu propia voluntad, sino el influjo que alguien más está depositando. Incluso como el alimento, ¿no? Bien decía, la lógica del árbol de la vida en todas las... corrientes y culturas, exacto, sí. Es como que, pues bueno, el mismo Bereshit decía, ¿no? Los dioses se alimentaban de los frutos exacto. Del árbol de la vida que termina siendo las almas. Y bueno, pues hay un Yggdrasil, por ejemplo, pues en la mitología nórdica está el árbol del Yggdrasil, que es el de donde todos se alimentan, pero al mismo tiempo hay una fuerza que lo destruye y otras fuerzas que lo crean. Todo el tiempo hay unos animalitos royéndoles las raíces y los brotes verdes, y por el otro lado hay otras fuerzas que siempre las están nutriendo con las aguas de la sabiduría. Entonces, todo es precisamente destruir para construir permanentemente. Buenísimo. A ver, ya para ir entrando en materia, no sé si todo esto fue contexto para entrar al punto específico. ¿Cuál sería el mensaje propiamente de Ignis Regnum, como la Academia de Runas? Academia Hermética, sí. Academia Hermética que tienen ustedes dos. ¿Cuál sería el mensaje de Brenda y de Jaime en relación a esto? O sea, ¿qué podemos hacer con esto? Interpretarlo. Y ahorita pasamos directamente a la invitación para que nos digan qué podemos descubrir ahí. Muy bien. Algo muy importante sí. Es que no interpretamos, justo. Esa es una percepción.
lo que tú interpretas de la existencia. O sea, tú y yo vamos a tener diferentes interpretaciones de este evento. Claro. Nos vamos a ir y cada quien, si nos preguntan, oye, ¿cómo te fue con Eder? ¿Cómo te fue con Jaime? Cada quien va a tener una percepción distinta, una interpretación del evento. Pero él y ella, que están allí enfrente mirándonos, van a decir, bueno, pues Jaime así y así y Eder así y así, porque están viendo todo el panorama, nos leen. Ajá, así que nos juzgan de manera directa y tienen elementos de juicio para decir, Jaime así, así, y mira, se equivocó en esto y esto y en aquello, y Eder también en esto y esto. Sí, ya nos están, mira, están anotando. Exacto, ¿no? ¿Y qué pasó con Brenda? Pues Brenda, ¿quién es Brenda? ¿No? O sea, cada quien tendrá una lectura, porque podrán verlo así. Sí. Entonces, ¿de qué va? Que los sistemas oraculares no son sujetos a la libre interpretación. Es como el I Ching. O sea, no se vale que tú lo interpretes. Ahí está lo que dice. Ahí está la escritura. ¿Y qué tienes que hacer? Leer el texto subyacente en esa escritura para contextualizarlo a la vivencia de la persona en específico que está acudiendo al sistema oracular. De esta misma manera igual. La letra tiene un concepto y como concepto es una vaca. Como una vaca, pues habla de lo que te resuelve lo fundamental, te da leche, puedes hacer queso, mantequilla, cuando se muere o la matas, tienes carne, tienes huesos, tienes piel, te da lo que te sirve para vivir. Pero si está viva, ¿qué tienes que hacer para que te dé la leche? Pues atenderla, darle de comer, bañarla, si se enferma, cuidarla, para que te dure en el tiempo, su tiempo de longevidad, no te va a durar toda la vida, lo que viva una vaca. Y además no todo el tiempo te va a dar leche, a lo mejor va a ser una vaca anciana que ya no va a darte leche. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ella? La vas a seguir cuidando porque es tu amiga vaca, la vas a matar y te la vas a comer aunque tenga la carne vieja, vas a ocupar los huesos o no los vas a ocupar. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Bueno, pues este es el tema de lo que la propia letra dice y no está sujeto a libre interpretación, está sujeto a contextualización. Ajá. Para ti, Eder, ¿qué es lo fundamental de la existencia? ¿Es fundamental la camisa que traes? Bueno, vas a hacer todo lo posible por cuidarla, por protegerla y tal. Si no te importa la camisa que traes, no es fundamental, pues traerás esta o traerás otra cualquiera y será nada más un tema de que pues te tienes que vestir y punto. Entonces, y ahí no estoy definiendo yo la interpretación. De la letra no, de tu existencia sí. Por eso yo que te voy a leer el oráculo, yo veo a Feju sobre tu existencia y digo, pues para ti no es fundamental el tema de la vestimenta. O sea, lo mismo una camisa de algodón o una camisa o una playera con cuello sin cuello, o sea, te da lo mismo. O sea, ¿cuál es lo verdaderamente fundamental? Quizá la colaboración, la ayuda con las personas, X cantidad de cosas. Sí, es como más esencia menos apariencia, ¿no? Exacto, y ahí, justo. Ahí está, eso es. Y no lo estoy interpretando. Estoy leyendo el oráculo y contextualizándolo a tu existencia. Es como las obras, ¿no? La literatura, por ejemplo. Se entiende que por ejemplo, una novela que leamos es una obra abierta. Porque sí, el autor, el escritor que la hizo va a tener una idea en su mente y va a decir lo que dice el libro, pero no significa que Eder cuando la lea no va a evocar, es verdad, esto que me está contando esta novela, yo lo viví y lo sentí de esta manera y le vamos a dar a esta obra abierta otro contexto ultra personal de Eder, pero no significa que el libro se haya transformado en sí. Sino que el libro va a seguir diciendo lo mismo. A simbolizar, a representar lo que hizo, solamente pues como una obra de arte. Es exacto, como que, son obras pues, abiertas. Lo ven, pero solamente el que lo hizo sabe qué pasó. No, bueno, sí, pero ahí están las letras, es decir, si nos fuéramos de manera dura y rígida al significado de las letras, ahí habita la realidad de lo que se comunica con este lenguaje. ¿Y qué sucede entonces? Que nosotros le dotamos la experiencia, que al ser una obra abierta, nosotros vamos a decir, pues sí, Feju para mí es la vaca, pero no solamente es en el animal, sino las relaciones personales que tengo, debo de cuidarlas, como cuidaría a mi vaca, que la cepillo, la saco a caminar, que le tengo su corral limpio, que la ordeño, bueno, pues así. Entonces yo lo relaciono con mis relaciones personales, con mi negocio, lo tengo que cepillar, lo tengo que atender, lo tengo que nutrir. Si necesita más alimento, pues le voy a dar más alimento, más recursos. Y entonces vamos haciendo una apropiación, que es lo que más o menos lo que decías, apropiar el sistema, pero no significa que lo trastocamos, que lo adulteramos. El sistema a lo que me refería es con la puro. interpretación o propiamente la hermenéutica, o sea, este arte que le vamos a dar
justo como lo estás haciendo ahorita, ¿no? Que tal vez lo hago en mis relaciones personales, pero de la misma manera, con la misma estructura o sistemáticamente hablando, puede ser aplicable en otra área. A cualquier contextos. A todos los contextos. Todos los contextos. No hay una posibles. sola pregunta o tema Que no responda inherente al a la oráculo. naturaleza humana que Claro. no te pueda responder el sistema oracular. Porque lo que refiere desde la primera letra hasta la letra 24ª es la condición humana. Entonces ahí se entendería no interpretación abierta, pero se interpreta dentro del contexto. Por eso dices contextualización. Exacto. Se lee dentro del contexto. Se lee dentro del contexto. Exacto. Ok. Es una lectura que contextualiza Ya. a la pregunta que tú Que tienes. ese es el arte, porque son tan pocos elementos. Por ejemplo, la diferencia del tarot. El tarot son 78 cartas. Son 22 arcanos mayores, 56 menores. Cada uno de estos, de los 56, divididos en 4 palos, 10 cartas numeradas, 4 cortesanas. Eso es el tarot, 78 contra 24. Entonces todo es polisémico. Claro. Dos runas, Fejo con Bercano, van a salir juntas igual para contextualizarlo ¿a qué? Al amor, a los negocios, a la relación con mi padre, a la relación con mi madre, a la relación con mi esposa, a la relación con mis hijos, a la relación con mi amigo, a la relación con la persona que acabo de conocer. Oye, esta persona que acabo de conocer, le preguntamos al sistema oracular, me ha parecido que puedo hacer con ella una buena situación para mi desarrollo personal. Y le hacen como como en la antigüedad, que tiraban las piedras y los... Se sacan de la bolsa. Los y que se hay, tiran son los dados, que es un juego que también se usa con ok, runas, ya, pero ya, esos ya. son dados. Ujú. Ok. Ajá. Aquí se saca como... Se saca como se sacaría, pues sí, como sacar una ficha de una... Vas a tirar, no sé, el Monopoly, ¿no? Pues juegas, Tira. sacas la ficha, ¿no? Exacto. Igual, sacas la letra. Ya. No hay... los sistemas oraculares también es algo que se tiene pensado, que requieren de rituales especiales para funcionar. O sea, Lo mi más rit- sutil y lo más básico que nos podemos imaginar, ¿no? Es que no necesita nada, porque no La depende de ejecución, mí, claro. y no depende de ti, y no depende de ella. Sí. Tú necesitas el ritual, o yo necesito el ritual, o ella necesita el ritual, pero el sistema no. El Claro, sistema el funciona. sistema funciona, sí. Así que bueno, pues justo es. Y Sacamos. es bien bonito lo que dices y lo que tú también decías sobre cómo se sacan las runas, pues se saca como construyes un texto. Vas ordenando las palabras para que vayan contando una historia y que la historia que van a contar es la historia individual del consultante, pero al mismo tiempo la historia del colectivo, que es el orden perfecto que tienen las runas desde Feju hasta Ózalas. Cuentan la historia del colectivo, pero al mismo tiempo van a poder contar todo lo que les preguntes, porque van a hablar de lo que decíamos al principio, de la condición humana, y que esto nos reúne como una misma especie, con un mismo propósito, con los mismos dolores del alma que decíamos, y que las runas nos van a dar la solución, aunque sea de maneras distintas o en procesos distintos, siempre va a tener la solución de lo más acercado a lo más natural y hasta lo más evidente. Resulta ser las runas casi como que no sé, ay, ¿cómo no lo habías visto? Si era, pues era solo deja de hacer esto y así se va a resolver. Es decir, no te cierres tanto al problema, sino abre la mente y observa cómo en tus manos está la solución. Eso es lo que las runas también nos dicen, que abras la mente, las antenas, ¿no? Poner atención a los mensajes que tenemos todo el tiempo. Claro, lo más evidente no está en lo evidente, ¿no? Exacto. Ujú. Y fíjate qué bonito, hablando de vidente y evidente. Para el sistema, el pensamiento nórdico, existen las vulvas y los vidkis, que son los que ven más que los demás, y se les llaman videntes, justamente así, videntes. Pero no significa que tengan poderes especiales, significa que tienen la capacidad de observar con una perspectiva amplia Ya. y poder entonces anticipar las consecuencias de los actos. Hacer las Ujú. conexiones Hacer de los las conexiones eventos. de los eventos. Va para allá. Y por eso les consultaban para las guerras, para el próximo año, para la cosecha, tal. Oye, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve aquello? Bueno, pues podían prever, pronosticar, porque tenían el conocimiento completo. Lo mismo es el sistema oracular. Pronostica. Si ganas 10 y gastas 20, entonces, ¿qué es lo más probable que suceda? Pues que te endeudes. Y que, Así de obvias. así de obvio. Sí, claro. Así, es un pronóstico. Mm. Como el clima. Bueno, pues si hay esta latitud, esta temperatura, esta presión, esta humedad relativa, esta humedad absoluta, ¿qué es lo más probable que suceda? Que llueva. ¿En qué porcentaje? En un 40%. Así, es así de simple. Es que ahorita que me estás diciendo eso, me estaba acordando ahorita que estábamos entrando, porque veníamos con Armando, veníamos platicando, me dice, no, es que a mí las alturas como que
O sea, como el departamento alto, ¿no? Porque ves aquí y ves toda la ciudad. Pero me dice el departamento, le digo, ¿por qué también a las alturas? Me dice, no son las alturas. Son departamentos altos, pero en septiembre. Sí, exacto. O sea, es como. Porque entonces todas las condiciones, todo lo previo, pareciera que. Voy a temblar, ¿no? Ok, ya. Podría entrar, ¿no? Como interpretación. No, digo como lectura, perdóname. Como contextualización. Como contextualización. Sí. ¿No? Porque puede ser el mismo septiembre en Ciudad de México, pero es el del 2022, no del 2019. Del 2019, pero no es el mismo septiembre de 2022, pero en un Cancún, pues que no contexto tiembla, distinto, ¿no? Contexto. Sí. Pues ahorita ha temblado un montón en Acapulco, ¿no? Sí. Por ejemplo, salió de las noticias y que los edificios, muchos ya están, ya están dañados. Ahí les va la predisposición. No es cierto. ¿De qué manera podríamos ir cerrando esto como una herramienta práctica? La gente, bueno, díganos, ¿dónde los podemos encontrar? Sus redes sociales, donde nosotros, me incluyo yo con damas y caballeras que nos están escuchando, que nos están viendo, me uno a esta gama de opciones y de seres que queramos y que queremos aprender a integrar esto que están haciendo en este sistema rúnico. ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos aprender? ¿Qué aprendemos? ¿Qué hacemos? En todas las redes como Ignis Regnum. Ignis con Y, Ignis Regnum, R-E-G-N-U-M, Reino del Fuego, Ignis Regnum. En Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en YouTube. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y ya. Creo que ya, ¿no? Sí, claro. Vámonos. WhatsApp. No, sí. Y Telegram. Sí, canal de Y Telegram había visto también. Telegram también ahí. Sí, es un canal Sí, de canal de difusión. Sí, y ahí pues compartimos. Todas aparecen como Ignis Regnum. Ignis Regnum, así con Y. En algunas aparece con el guión bajo en medio, pero el buscador lo registra, ¿no? Lo registra. Ajá. La inteligencia artificial. Ok, buenísimo. Qué loco está esto. Ya quisiera hacerles más preguntas. No, ¿tenemos chance todavía? No, ya, lo que sigue. Pues bueno, me hubiera encantado ver ahorita, digo, creo que no va a ser el último que vamos a tener. Deseo vernos muy, muy pronto. No espero hacerlo. Deseo que surja. Hagámoslo, y que decías, ya. ¿no? Let's do it. Sí. Hay que hacer que suceda. Hay que hacer que suceda. Sí, no es algo que va a pasar, sino que tenemos que hacer que pase, ¿no? Y aquí, pues ver de qué manera podríamos aplicar esto, ¿no? Lo que veía ahí de los runas y tal. O sea, ¿cuál es el procedimiento y cuál sería un ejemplo para que la gente lo viviera? Y cuál sería a ver, préstamela. Chingue su madre, vamos a sacarlo. A ver, muéstranos. ¿Qué haríamos con eso? Bueno, aquí, primero que nada, pues, ¿qué son las runas? Romper con un mito, bueno, por ejemplo, de que no se pueden usar los oráculos. Sí, por ejemplo, estas son las runas de Armando. Sí. ¿No? Y no hay ningún problema en que las use yo porque esto no se va a mal vibrar, no se va a no se corrompe, no se asusta. Entonces, ¿qué hice? Mira, por ejemplo, aquí salió primero esta runa. Ajá. Esta es la runa Vercano. Fue la primera que tomé. Ajá. Entonces, ¿qué significa esta runa? Bueno, significa que hay cuidado, que hay protección, que hay abrigo, pero que también debe haber normas, debe haber reglas, debe haber una forma correcta de observar el universo para que tú, yo, aquel y el otro nos sintamos en correspondiente armonía. Es decir, si tú me gritas y yo te grito, algo va a pasar. De alguna manera nos vamos a armonizar, de alguna manera. Claro. Si tú me abrazas y yo te abrazo, también de alguna manera nos vamos a armonizar. Esto es invariable. Y es una runa muy bonita, de la manera visual, quiero decir, porque observa cómo las propias runas nos van hablando con sus propias formas. Imagina tú que estamos viendo una mujer parada, de aquí arriba está la cámara, y está embarazada, mira qué bonita la pancita con la piedra, y esta B forma los senos de la madre. Y entonces Vercano va a hablar precisamente de la madre nutricia, de la madre que está por dar a luz la fertilidad, del cuidado, la prodigación, la generación, la atención, pero al mismo tiempo cuando Vercano se desequilibra,
que es cuando salen invertidas, o también en un sentido oscuro, bueno, pues podría decir que estamos sobreprotegiendo, por ejemplo, estamos atendiendo lo demás, o todo lo contrario, estamos abandonando a nuestro producto con un proyecto, por ejemplo, estábamos muy entusiasmados, le dimos un nombre, le dimos los 9 meses de crecimiento, lo dimos por inaugurado, pero ¿qué pasa si lo dejo de atender? Pues entonces me voy a volver en una madre negligente de mi proyecto. ¿Y qué va a pasar? Pues probablemente muera, ya no lo alimenté como debía de alimentarlo. Y entonces, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Regresar al equilibrio de Bercano. Cuídalo, pero tampoco te vayas a obsesionar con tu proyecto y que todo el tiempo estés revisando y revisando y revisando y revisando cuando apenas hace un minuto lo revisaste. Es decir, no lo sobreprotejas porque lo vas a presionar. Porque se vuelve codependiente. Llevamos 9 meses con esto, amigo. Ok. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Siempre el equilibrio. Atiéndelo, aliméntalo, abrázalo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos a apapacharnos todos, ¿no? Exacto. Y entonces, Qué como bonito. puedes ver, qué bonito es esto, porque me encantó tu runa, Armando, se ve el vientre, ¿no? La propia forma de la piedra y que es tal cual la grafía. Y así funcionan todas las runas. Okay. Todas las runas van a ser una taquigrafía escultórica que de la manera más sintética, más mínima, nos va a explicar un contexto muy grande, la madre, analogado al alma mater de la universidad, por ejemplo, la alma que te nutrió de manera en una educación, una formación académica, Claro. pero al mismo tiempo la nación, por ejemplo, como una madre que te arropa y te protege en cualquier momento de crisis. Es decir, todo esto se puede contextualizar, que es lo que decíamos, a cualquier cosa. Entonces, esa Pues es así Bercano. funciona, así justamente como acabamos de hacer. Hay naturalmente tiradas especiales, se sacan X cantidad de runas, pero todas funcionan de la misma manera, contextualizado ahorita que sacamos una runa, específicamente, pues hay que decir tanto lo bueno, como lo malo, como lo oscuro, como una forma de consejo, porque es generalísimo. Ya cuando se conjuntan una runa con otra y otra, bueno, pues así el contexto espectral, mira, este Sobilo. Ajá. Entonces, aquí en este sentido, ¿qué estaríamos diciendo? Aquí esta es una combinación harto peligrosa, porque puede haber tanta grandeza en lo que se piensa que se tiene como raíces, como fundamento, como tradición, que nos puede volver ciertamente radicales y querer imponer esta educación, esta cultura, estos principios. Una supremacía. Una supremacía. Es muy importante eso porque, por ejemplo, con Sobilo, a través de la historia, las runas han tenido una fase que podremos decir obscura, que es particularmente con el Partido Nacional Socialista, que usaban esta Sobilo como una doble SS, que era la de la policía nazi. Y entonces es un doble sol. Imagínate la doble fuerza del fuego del sol que lo calienta, pero al mismo tiempo todo lo puede quemar. Y el sol como la representación de la identidad o del ego enfermo cuando se sobrecalienta, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a aniquilar todo lo que se salga de lo que yo pienso que es lo correcto. Me voy a engrandecer hasta el punto que voy a tirar a todos los que sea necesario tirar. Entonces se vuelve algo complicado, sobre todo en combinación con ózalas, que son las raíces, los ancestros, que hace precisamente una supremacía ideológica. Lo que me heredaron, lo que yo pienso que es lo correcto, lo que hace mi colectivo de manera tradicional y que no voy a permitir que cambie porque pienso que esa es la verdad y voy a hacer todo lo posible para que me miren como el centro de la ideología verdadera. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues puedo ser sobreprotector, en este caso, sobreproteger o impositivo en mi ideología como una madre. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque digo que no. Claro, porque aquí así te chingaste. Exacto. Okay. En pocas palabras. Entonces, así vamos contextualizando y vamos leyendo. Y esto es lo que ustedes nos enseñarían a nosotros y le enseñan a la gente en nuestros cursos. En lo que ustedes hacen en sus cursos. Exacto. En nuestros cursos, los compañeros que nos permiten y nos honran con compartir este conocimiento sagrado, aprenden a leer el sistema oracular de manera precisa. Okay. Es decir, hacer una lectura sin preguntarle al consultante ni su edad, ni su signo, ni su nada. Sin una sola pregunta puedes hacer una lectura general a una persona. Claro, por lo que dices del contexto, de yo lo puedo vivir diferente a ti, pero finalmente es eso. Exacto. Ellas dicen pero además, porque se presta mucho al tema de que ya me dices tu fecha de nacimiento, te asocio a tu signo astrológico y yo ya sé cómo más o menos por dónde entrarte. No necesito nada de eso. Sí. Hasta el sistema no lo necesita. No necesitamos preguntas, no necesitamos contextualizar nada. Yo te leo
y naturalmente la habilidad del lector, que es justamente lo que desarrollamos en nuestros cursos, dependerá de la facilidad que tenga para leer correctamente y contextualizar correctamente el conjunto de fuerzas operantes. Esto que te dijimos ahorita es una posible significación del conjunto de fuerzas operantes. Cuando alguien la saca así en ese punto. En este sentido, tal como está. Pero ok. no necesariamente significa esto. Ya. Ajá. ¿Por qué? Porque esta influencia puede ser positiva, puede ser positiva, puede ser positiva. Puede ser aniquilante, sí puede ser aniquilante. Es una posible combinación positiva o aniquilante o nulificante. Y el orden cambiaría todo. Poner, por ejemplo, aquí a Así Bercano, cambiaría todo el sistema. Ok. Todo el sistema cambia. Está ahí nutriendo y cuidando a mi semilla para cuidando mi frijolito que ya sacó las raíces, bueno, Ya. pues lo estoy cuidando. Estoy haciendo lo que debo de hacer para que finalmente se nutra y salga de la tierra hacia el sol. Ok. Wow. O sea, ahorita, es que qué bellos escucharlos. ¿Tiene un orden? Bueno, el orden yo lo orden veo. del FUTARC. El orden Ese es es el orden este. del sistema. Ok. El O sea, orden no del importa si sistema es de es derecha a izquierda, porque dice, si Ah, pone ya te aquí. entendí. no, Sí, sí, sí claro. tiene un orden. Sí tiene un El orden de la lectura, El sí. orden de la lectura, esto dependerá de las tiradas. Esto lo vemos en nuestros cursos. Ya. Ajá. Dependiendo del propósito de la- propósito de la lectura y cómo vas a, o para qué vas a leer. Ok. O sea, las tiradas están diseñadas específicamente para resolver ciertos cuestionamientos de la existencia, Ya. para toma de decisiones, para leer un sueño, Causa para y consecuencia. causa y consecuencia, qué va a pasar, Sí, pasado, no. presente, futuro, sí y no. O sea, la lectura de sí y no es una lectura bien compleja, porque no se vale que solamente te digas que sí o que no, sino que además te tengo que decir por qué. Claro. Porque lo referimos muy constantemente. Imagínate que tú eres una persona, un adulto mayor que necesita una operación de páncreas urgente, ¿no? Urgente no significa ya de ahorita, sino que es absolutamente necesario que te lo hagas. Sí. Y vienes a consultar al sistema oracular, no a Jaime, al sistema. Eso es también bien importante. Claro. Yo soy un puente de comunicación entre el sistema y tú. Claro. Así que, ¿me debo de operar? Sí. Pero no te has revisado los niveles de glucosa, los niveles de hierro en la sangre, no te has revisado pues todo lo que te tienes que revisar. O sea, nada más sí. ¿Qué tal que te pasa algo? ¿Qué tal que eres hipertenso? Entonces, sí, sin embargo, dependiendo de lo que diga el sistema, te puedes decir sí, sin problema, opérate. O no, espérate tantito, ve, revisa esto, revisa lo otro. Te va a contextualizar a ti precisamente. Claro. No es sí y no, nada más así a secas. Es sí y no, ¿por qué? O sí, pero contempla esto, o no, pero puede suceder sí esto o aquello. Entonces, es una lectura muy compleja la del sí y no, y es una de las menos reverenciadas, porque en los libros de sistemas oraculares es nada más te ponen una runa o una carta invertida normal y así no. Claro. Eso no debe ser, es irresponsable. Multifactorial. Ya. ¿Cuál sería el mensaje de Ignis Regnum, de Brenda y de Jaime a la gente que pueda llegar este video y esta enseñanza? Bueno, pues que sean muy críticos. Eso. Ajá, que no nos crean absolutamente nada de lo que decimos ni con Eder ni en ningún lado. Que lo que enseñamos en nuestra academia hermética es a saber, no a creer. Y que lo que nosotros vamos a compartir, que no es enseñar, es compartir. Claro. Lo van a poder ir a encontrar en los libros, en la arqueología, en los documentos que cada una de las culturas de las que nosotros conversamos ha generado. En las Edas, ahí está toda la mitología del pensamiento nórdico. Sí, de estructura mitológica. Ahí está todo. Así que no hay más libros. Es decir, que nos preguntan, ¿qué libros debo leer para aprender mejor el sistema rúnico? Las Edas. No hay más, porque no se escribió nada más acerca de ellos, ni antes ni después. Es lo que hay. Hay sagas, hay poemas, y eso es lo que hay. Sí. Ajá. ¿Y qué más hay? Bueno, pues hay transmisión oral, de tradición, de los códices también, ¿no? No, me refiero a que las personas que han heredado el conocimiento lo han transmitido la tradición oralmente, oral. tradición oral. Es todo lo que hay, y que bueno, pues finalmente el punto es que es un sistema oracular, es un sistema sagrado, es un lenguaje sagrado, y con ese mismo respeto lo transmitimos a quienes les interese conocerlo. ¿Para qué? Pues para ordenar su vida de una manera eficiente,
a lo que es natural, a lo que somos realmente. De lo que pasa allá afuera en la realidad externa, ¿no? Como naturaleza. ¿No? Exacto, retornar a lo básico. Retornar a lo básico, a lo fundamental. O sea, no todos los días es luminoso, ¿no? Hay luna, hay sol, hay lluvia, hay frío, hay calor. Pues sí. Así es, y como Academia ¿Cuál sería tu mensaje? Que siempre buscamos sembrar la duda filosófica, siempre buscar que estén en los cursos y que nos escuchen, investiguen, pero siempre nazca el querer conocer más, querer investigar más y querer compartir más, querer debatir más, querer cuestionarnos más. Eso es lo que buscamos como Academia Hermética, sembrar la duda filosófica, tanto individual como colectiva. ¿Para qué? Para generar justo nuevas ideas, nuevas formas de vivir y sobre todo, pues más conformes, ¿no? Creo que más conforme a lo que, conformes de satisfechos, pero al mismo conforme a la naturaleza. Entonces, esto es lo que hacemos en la Academia Hermética a través de la reivindicación de los oráculos, que en general están tan tergiversados, tan mal, ¿no? Sí, tan denostados, como si fuera solo charlatanería, y todo lo que son lenguajes simbólicos. Y honrar ese por supuesto, restaurarle sus valores esenciales. Es decir, el signo, el símbolo tiene su significado intrínseco y no importa lo que piense Brenda, lo que piense Eder, lo que piense Jaime, eso es lo que significa. Y a partir de ahí, a partir de ahí, la propia experiencia. Hablaba hace un rato Brenda de la runa Sigel, que es de un Futhark Armanen, que es propio de ese sistema oracular del Partido Nacional Socialista. Pues sí, igual la esvástica. La esvástica tú lo sabes perfectamente que es un símbolo antiquísimo, es la rueda solar, pero ahora si tú lo muestras en la calle, ¿qué significa esto? Sí, no, bueno, la gente va a hacer una identificación. No dejó de significar la rueda solar. Para este Partido Nacional Socialista nacía de ese mismo principio, la rueda solar. Para ellos significaba eso, pero para los otros significó que estos que la usaron mal se asocia al significado, pero no deja de tener su significado intrínseco. Claro. Así que la runa Sigel o Sobilo, la doble Sobilo, bueno, pues hablaba de esta policía alemana, pero no significa no quiere decir que solo eso significa. Claro. Quiere decir que tiene un origen fundamental el signo y que debemos atender justamente a los principios fundamentales de los signos para poder leer correctamente. Encontrar las capas que lo construyen, que es construir la comunicación finalmente, cómo va evolucionando. Así funcionan los sistemas oraculares, como un lenguaje simbólico que evoluciona, que es dinámico, que se transforma y que se va creciendo y construye. Todos nosotros lo construimos día a día con nuestras propias experiencias. Vamos nutriendo a las runas, vamos nutriendo al tarot, vamos nutriendo a todos los oráculos, y esto es algo maravilloso porque es una escuela inacabable. O sea, todo el tiempo tenemos que estar estudiando más cosas, aprendiendo más, viviendo más y agregando todas las experiencias personales, colectivas al significado, porque así funciona. Una enseñanza final. Es como que es el despertar espiritual del que hablábamos. Mientras seamos Homo sapiens sapiens, cuando seamos Homo sapiens 3.0, o sea, a lo mejor ya no funciona. Pero mientras seamos Homo sapiens sapiens, esto va a funcionar. Describe la condición humana. Bien, entonces, muchísimas gracias. Gracias, Brenda, gracias, Jaime. No, gracias a ti. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Y pues bueno, nos veremos en una segunda parte de esto para ir explicando, podríamos mostrarles como las runas, básicamente las runas, ¿no? Una por una y todo para que la gente vaya aprendiendo. Pero invitarlos a que vayan a estos. Me imagino que tienen varios cursos, ¿no? O sea, no es uno solo nada más como el sistema rúnico. Sino... Bueno, tenemos 2 cursos particularmente, pero uno de runas. ¿Uno de runas? O sea, me refiero a 2 cursos de runas. Uno que es el de fundamentos, el de Futhark, y otro de runas 2, pero no, el de runas 2 no es para todo el público. Es para los egresados de la academia que ya conocen bien el sistema oracular de las runas. ¿Por qué? Porque si vas a hacer lo que se conoce como magia rúnica, pues tienes que conocer bien. Sí, por supuesto. Entonces se trata de que seas un lector eficiente, un lector fino, que puedas conocer las fuerzas operantes en un sistema rúnico y entonces a partir de ello bajar ese nivel de fuerzas operantes o nulificarlo, equilibrarlo, para que funcione para un propósito determinado. Mucho se piensa que un decreto es algo que es como un buen deseo.
y una afirmación también, no. En la magia, el decreto funciona o no funciona. Es instantáneo. Exacto, entonces en parte son los cursos de runas, 1 o 2, el de tarot filosófico, que es la misma visión, la visión de la que estamos hablando, filosófica, desde el punto de vista del tarot, que son las alegorías, vamos desmenuzando uno a uno los símbolos, las historias míticas, las historias que vemos al día de hoy en el cine, todo esto se va. Que la exacto, ¿no? Desde las más nuevas hasta unas muy antiguas que constituyen cada una de las cartas del tarot. También damos curso de cábala, que también es una gran mitología y un montón de escuelas, que es decir, desde la cábala tradicional hasta la cábala ocultista, que son muchas tradiciones de una misma escuela o de una misma tradición con diferentes puntos de vista. También es ese curso, y el de control mental, que es la Academia Hermética. Algo sobre cábala muy importante, que se piensa que debemos ser judío, que es particularmente de la tradición judía, que algo tiene que ver con la religión judía, y pues nada que ver, o sea, es una tradición que se basa sí en el estudio de lo que un libro sagrado de un pueblo, que particularmente es el judío, propone, pero no es propio del pueblo judío. El pueblo judío lo conservó y lo propagó, y grandemente lo ha hecho el centro de su existencia de una manera formidable, pero no por no ser judío no puedes estudiar cábala. Entonces algo es bien importante esa parte, ¿no? Claro. Ni porque no eres nórdico no puedes estudiar a las runas. Por supuesto, evidentemente. Bueno, Jaime, Brenda, gracias por este espacio, gracias por estar aquí, y pues bueno, ya estamos en el finish. ¿Sí va? ¿Ya? Pues bueno, nos vemos hasta la próxima, y gracias por este espacio. Damas y caballeras, nos vemos el próximo Jueveder, con más enseñanza, con más aprendizaje, y gracias por esto. Déjenos en nuestros comentarios, igual los invito a que si ahí las personas tienen alguna pregunta o algo, si van a esto, igual también vayan por favor a sus canales, a sus redes sociales, pregúntenles de manera directa cualquier duda, cualquier cuestionamiento. Me encanta que empatamos en eso. Yo también siempre llego con la gente, le digo, punto número 1, no me creas nada; punto número 2, dúdalo todo; punto número 3, cuestiona cualquier cosa; y punto número 4, ponlo en práctica y genera tu propia verdad. Exacto, ¿no? O sea, es como sí, que justamente. me encantó. Pues bueno, invitarlos a que también conozcan parte de toda esta enseñanza compartida, de esta tradición que vienen compartiendo como saberes, como pensamiento crítico, y empezar a generar una nueva cosmogonía acerca de este sistema rúnico, de esta estructura del lenguaje, para, pues bueno, tener nuevas percepciones o interpretaciones acerca de esto. El alfabeto, me encantó, me quedo con el alfabeto iniciático para escribir lo sagrado y describir el universo. Maravilloso. No, me quedo con eso. Así es que gracias. No, al Jaime. contrario, un placer, Eder. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Pues nos vemos el próximo Jueveder. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. No se olviden de picarle a los botoncitos, compártanlo, comenten aquí cómo les pareció, les gustó, no les gustó, y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.